Primero vamos a hacer un repaso de las clases anteriores sobre corriente eléctrica. Habíamos visto que la corriente eléctrica es el paso de carga, en este caso cargas eléctricas, a través de un conductor. Un conductor sería el medio por el cual se transportan las cargas. Las cargas tienen un sentido, a través del sentido que se están transportando. Bueno, acá hay un dato que la carga de un electrón, o la carga que transporta un electrón es 1,6 por 10 a la 19 coulombs. Coulombs es la unidad de carga en el sistema internacional. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que circula a través de un conductor en determinada cantidad de tiempo. La fórmula de la corriente de intensidad de corriente es la carga sobre el tiempo. Es decir, la carga que está transportando una partícula es el tiempo que le lleva transportarla en una unidad de longitud. Bueno, eso sería la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que transporta una partícula en determinado tiempo. Bueno, ahora vamos a suponer que tengo una carga, en este caso una carga positiva, y pongo una carga de prueba en el punto A, que tiene una carga que la llamo Q. Como está influenciada por un campo eléctrico, la carga en el punto A va a tener cierta energía potencial. La energía potencial sería la energía que tiene almacenada, energía de reserva, digamos. Como este campo eléctrico la vamos a mover, va a transformar esa energía potencial en energía cinética. La energía cinética, recordando la clase de física, es la energía del movimiento. Entonces, la diferencia de potencial que se va a producir acá, ganando o perdiendo energía potencial, se va a llamar, la voy a llamar diferencia de potencial o tensión. Acá tengo la fórmula, la diferencia de potencial es igual a la variación de energía potencial sobre la carga. Bueno, y por último vamos a tener un tema nuevo, la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Y acá hay una fórmula. Esta fórmula es muy sencilla de utilizar, si yo quiero saber la tensión, primero que hago es tapar la tensión del triangulito y tengo que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia que tiene el circuito. Si quiero saber la intensidad de corriente, tengo que hacer el voltaje de la resistencia. Si quiero saber la resistencia, tengo que dividir la resistencia sobre la intensidad de corriente. Ahora, el profesor Hart va a explicar. Bueno, acá tenemos la comprobación, los gráficos de la comprobación de la ley de Ohm, ¿sí? Acá tenemos una tensión de 12 volts, la intensidad es de 0,86 amperes, y acá vemos que variamos la resistencia. Entonces va a cambiar el valor de la intensidad, ¿sí? Y acá lo representamos aquí, nada más que con una intensidad diferente, una tensión diferente. Bueno, en clase anteriores ya aplicamos estos conocimientos básicos. Ustedes hicieron unos cálculos con respecto a la ley de Ohm. No sé si había alguna salida en su casa por hacer, pero no sé si lo trajeron hecho. Pero después lo vamos a ver esto. Primero vamos, estos circuitos se refieren ustedes. Vean cómo varía la corriente cuando variamos el valor de la lámpara. En este caso una lamparita de 10 watts y acá en este circuito ponemos una lamparita de 100 watts. Hizo 0 watts, ¿cómo cambia el valor de la corriente? Acá tenemos un valor de 0,83 décimas amperes y acá pasamos a un valor de 8,33 amperes, ¿no? Toda esta cuestión que nosotros vimos en el pizarrón, ustedes estuvieron haciendo los cálculos, lo vamos a comprobar ahora físicamente. Así que está todo armado acá, vamos a publicar, les invito a que vengan ustedes mismos y comprueben. Van a ver la lectura en una amperométrica, en el amperímetro, y en el tercer van a poder leer el voltaje.
Lógicamente este circuito está con baja tensión, 24 voltios, corriente directa. Bueno, observan acá ventosa, después ustedes mismos van a comprobar, fíjense que acá en este caso está leyendo la corriente y acá ve la tensión. A medida que yo voy subiendo la tensión, observan que el voltímetro indica que va subiendo y la corriente también va de la mano, como lo estuvimos hablando en las clases anteriores. ¿Lo observan? Y lógicamente la lamparita va subiendo su intensidad hasta que llega a los 24, en este caso 28 voltios. Nos está dando un valor de 77.0, bueno, serían 77 milésimas de ampere. Esto es lo que le dice la primera parte de la ley de Ohm, por eso está dividido en dos partes. Yo le hice para, esta es la primera comprobación de la ley de Ohm. Se le dice la intensidad de corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada al mismo. Entonces, acá le explica que yo varío la tensión y la corriente va a ir de la mano de la tensión. Ahora, queda otra parte, que es la segunda parte de la ley de Ohm, que es inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué le dice ahí? Que si yo varío la resistencia, la intensidad va a variar. Bueno, esta parte la vamos a hacer en otra clase, vamos a hacer la prueba, variando el valor de la lamparita, tal cual está en este caso. Entonces, la próxima clase vamos a traer otra lamparita con otro valor, con otro tipo de otra resistencia, y van a comprobar ustedes mismos, también van a poder observar. Pueden comprobar ustedes mismos, vayan moviendo de posición y lo van a ver. Y así, de esta forma, bajan todas las dudas, porque a veces la ley de una hablada no se entiende mucho. Es más, gráficamente, o sea, físicamente comprobarla, se entiende mucho más. ¿Tenemos un máximo acá? Sí, el máximo llega a 28 todavía. Fíjate la corriente como va a variar. ¿Alguna pregunta que no quede en el tintero? Se lo junto todas las dudas. Es lo que es un gasto de la potencia, ¿no? El gasto que le mantiene es una realidad de 10 watts. En este caso, 10 100 watts. Lógicamente, la resistencia acá varía como usted sabe esto. Entonces, por eso ocurre esta diferencia de corriente. De intensidad. Exactamente. Bueno, el profesor tenía que comentar. Bueno, vamos a terminar con la última parte, que sería la relación entre la energía eléctrica y la potencia eléctrica. La electricidad es una forma de energía que se llama energía eléctrica y esta realidad es una forma de energía. También vemos el trabajo. ¿Qué sería el trabajo? El trabajo sería algo mecánico, ¿no? La capacidad que tiene un sistema, si yo le aplico a una fuerza, a un objeto de una determinada masa, se va a desplazar esa distancia y él va a tener un trabajo. Eso es un trabajo de tipo mecánico. Hay una interrelación entre lo que es energía y trabajo, es decir, que la energía también la puedo definir como la capacidad del mismo sistema para realizar el trabajo. Aquí en todo esto, que hay un efecto muy interesante que se llama efecto Joule o efecto térmico, que me dice que yo puedo transformar la corriente eléctrica en energía térmica a través de aprovechando este fenómeno que lo estudió el científico Joule, que dice que cuando yo aplico una diferencia de potencial a un conductor, es decir, una tensión, lo que va a hacer es que los electrones van a transformar la energía potencial del sistema en energía cinética, por la influencia de un
Entonces, cuando los electrones circulan por el conductor, ¿qué sucede? El conductor va a tener ciertas partículas que van a retrasar o van a hacer más lento el paso de ese electrón. Esto sucede que yo tengo las dos manos y le empiezo a flotar. Ustedes pueden comprobar en este momento, si yo empiezo a flotar las manos, voy a tener calor, porque estoy transformando energía mecánica en energía térmica. Bueno, en el electrón pasa algo similar. Los electrones chocan con esas partículas extrañas que están en el conductor, hacen que disminuyan su velocidad, es decir, su energía cinética, y transforman parte de esa energía cinética en energía térmica. Ese sería el efecto Joule, la transformación de energía eléctrica en energía térmica. Y nosotros vemos los efectos que podemos ofrecer serían en las luces, el calor, y lo podemos aprovechar para calentar, por ejemplo, agua. Si nosotros vemos acá, tenemos un calentador eléctrico. Acá tenemos un calentador eléctrico. Acá tenemos una temperatura inicial de 21 volts. Si yo veo, cuando transcurre el tiempo, la temperatura va a ir aumentando en relación a la energía térmica que se va transfiriendo desde el metal hacia el agua. El agua quita temperatura y se produce la transferencia térmica mediante el calor. El calor sería la energía en movimiento. Entonces, si yo puedo observar, ahí observamos que va aumentando la temperatura. Va aumentando la temperatura debido al efecto Joule. Estoy transformando energía eléctrica en energía térmica. Y una aplicación interesante sería la de la agua eléctrica. Yo puedo calcular, mediante una fórmula muy sencilla, puedo calcular, por ejemplo, el tiempo teórico que le llevaría una pava de 2000 watts con una tensión de 220 voltios en calentar cierta masa de agua a través de una fórmula muy sencilla que está en los apuntes que le den. La fórmula esa es que la masa de agua por valor específico sería la cantidad de energía que yo le tengo que entregar, en el caso de una fórmula, a 1 gramo de agua, para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Ese sería el calor específico del agua. Cada sustancia tiene diferentes calores específicos. Entonces, masa de la sustancia por el calor específico, por la variación de temperatura, es decir, si yo tengo agua a 20 grados centígrados y la quiero llevar a 90 grados centígrados, serían 70 grados centígrados. Hago esa cuenta y como yo sé que el calor y la energía son iguales, es decir, se miden las mismas unidades, sé que la potencia eléctrica es igual a voltaje por energía, la potencia eléctrica al medio del watt, que sería este dato que tengo acá, y simplemente, ustedes tienen que ir con las fórmulas que tienen en el apunte, despejo de ahí tiempo y me quedaría que la masa de la sustancia por el calor específico, esta sustancia agua, por la variación de temperatura debido a la potencia, me va a dar el tiempo aproximado en el que va a escribir o llegar a esta temperatura el agua, que deben ser aproximadamente entre 3,5 y 4 minutos. Teniendo en cuenta, según los estudios, que se pierde entre un 5 y un 10% de calor a través de radiación o conducción, que intercambia el calor por el medio. Entonces, ese sería el efecto que vemos comúnmente. ¿Qué quedaría como tarea? Como tarea quedaría hacer los ejercicios que están ahí, y la dificultad va a estar en que ustedes tienen, con los datos que tienen que resolver esto y buscar información acerca del efecto Joule para poder realizar el problema y fijarse que es el calor específico
la cantidad de calor y fijarse la deducción de esta fórmula. Estas fórmulas simplemente son una deducción matemática de algo que está sucediendo en la naturaleza. Simplemente estoy expresando algo que sucede en la naturaleza mediante símbolos. Estos símbolos se van a transformar en números para dar un resultado en cierta unidad, ya sea de energía, de dimensión o de intensidad. Y el último ejercicio es acerca de cómo calcular la resistencia, que tienen los 4 circuitos que están acá, mediante la ley de Ohm, mediante este triangulito. Bueno. Bueno, lo que quería decir que ese efecto de Joule, como un aporte de las cosas que se doy, el efecto de Joule se utilizó cuando empezó la fusión de aluminio y de cobre con metales no ferrosos, que entró el efecto de Joule dentro de la electrometalurgia. Y eso es importante. La aplicación de la electrometalurgia. Y eso lo vamos a preparar, dos cosas quería yo indicar. Lo mismo va a pasar en todas nuestras